de Guarani do curso de Cultura e Extensão da USP. Baexa Papendekaru, Abugaiterei, Peimejaguere, Coárabe, Coape, Orendivé, Tejendu, la Guaraní de Jeguá. Estoy contenta porque están aquí para aprender un poquito más sobre lo que es la lengua guaraní, el idioma guaraní. Mi tema es guaraní en la USP. El guaraní llegó a la USP mediante el profesor Mario, quien ha conversado con el profesor Navarro a fines del año 2010. En el 2011 se ha concretado la llegada del guaraní a la universidad. Se habilita el curso una vez por semana, los días viernes, de 12 a 14 horas. Y todo ese 2011 lleva adelante el curso el profesor Mario Villalba. El curso tiene 2 niveles en cada año. El nivel 1, que abarca de marzo a junio. El nivel 2, que va desde agosto hasta el mes de noviembre, a veces llegamos a principios de diciembre. Se desarrolla los días viernes de 12 a 14. Tenemos un nivel de exigencia en la asistencia de los alumnos de más o menos el 85%, para que esa asistencia se pone para que el alumno esté y aprenda, porque para eso viene a hacer el curso, ¿verdad? Bien, la llegada del idioma, de la lengua, del estudio de la lengua guaraní en la USP, entonces es gracias al profesor Mario Villalba, al profesor Eduardo Navarro, quien apoyó, también al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, al profesor David Galeano, quien certifica el curso, porque el Ateneo de Lengua Guaraní de Asunción entrega certificados de asistencia al final de cada nivel. Los que van terminando el nivel 1 reciben su certificado. Aquellos que terminan el nivel 2 reciben el segundo certificado. El objetivo principal del curso de guaraní es fortalecer la identidad cultural, reconocer que el guaraní es nuestro, que nos pertenece, y valorarlo a través de su rica historia. Se pretende con ese curso desarrollar capacidades, habilidades de comunicación en guaraní. Pretendemos que el alumno que estudia guaraní aprenda a saludar en guaraní, aprenda a preguntar en guaraní en algún momento en que se encuentre en Paraguay y esté haciendo algún comercio, tenga algún tipo de necesidad por la calle con los paraguayos y pueda expresarse en guaraní. En el curso incluimos vocablos variados, aquellos que son utilizados en conversaciones cotidianas, saludos formales, saludos informales, porque en el guaraní paraguayo hay un montón de saludos informales. No es solo el Baexa Panecoe, Baexa Pandekaru, Baexa Pandepujare y el otro responde Iporá, Iporá, Iporá. No. En el guaraní paraguayo hay una variedad inmensa de saludos informales. Incluimos los vocablos que se usan en la casa, nombrando elementos de la casa como silla, apucá, mesá, tupá, ao. También el cuerpo humano, partes del cuerpo humano, xeacá, xeyubá, xepó, xepú, para que cada uno conozca parte de su cuerpo. ¿Cómo decimos en guaraní? Nombres de animales,
nombres de plantas, plantas medicinales. Conocemos las comidas típicas del Paraguay. Ya tuvimos oportunidad de degustar la sopa paraguaya durante una clase. El chipá, la chipa, el chipá. Inclusive algunos grupos han llevado recetas de comidas típicas. También tenemos las expresiones de cortesía, como decimos gracias en guaraní, cómo pedimos algo, las preguntas, para que aquel que tenga necesidad, como les dije, sepa cómo preguntar, dónde queda tal lugar turístico. Tenemos los nombres de ciudades del interior del Paraguay: Luque, Areguá, Quirindú, Carapehuaca, Acupé, qué significa y cómo se dice. Practicamos diálogos para poder afianzar la pronunciación de las palabras y las expresiones. También los meses del año, las estaciones, días de la semana. Se da al alumno herramientas básicas para que pueda comunicarse en guaraní. Lengua y cultura guaraní. Al decir cultura, ¿qué es lo que abarca? Tenemos la música, como don Fidel nos mostró, las polcas, las guaranias en guaraní, las cantamos en la clase. Los alumnos tienen la letra de cada canción que aprendemos en clase. También hablamos de los mitos guaraníes, del curupí, del luisón, del pombero, del yasuyateré, del moñay. Son mitos guaraníes que también vamos estudiando durante las clases. La bibliografía que utilizamos en el desarrollo del curso incluye materiales de Bartomeu Meliá, de Miguel Verón, de Tadeo Zarratea y del profesor David Galeano, que es el apoyo máximo que tenemos para el desarrollo del curso. Utilizamos el Ñeerurú, que es un diccionario de guaraní español. Es de Feliciano Acosta y Natalia de Canese. Son diccionarios traídos de Paraguay y que los alumnos tienen. Todos los alumnos cuentan con su diccionario y con eso vamos desarrollando las clases. Guaraní en la USPI significa una página más en la lucha por la preservación y valorización del idioma guaraní. Con esto el guaraní se muestra como una verdadera lengua viva. Con esto gana fuerza y a pesar de que muchas veces encuentra barreras en su camino, el guaraní con eso muestra que no hay manera de detenerlo en su avance. Yo voy a ser breve porque la hora nos aprieta un poco. Y quiero agradecer al profesor Navarro por ese apoyo que él da todo el tiempo, permanentemente, al Centro Ángel Rama. Lastimosamente su representante ya no está, pero mediante el Centro Ángel Rama también que el curso de guaraní va para adelante. El profesor David también, que ya tuvo que retirarse, es uno de los grandes apoyos que tiene el curso, apoyo pedagógico enorme, porque él provee de materiales, está todo el tiempo ahí aclarando ciertas dudas y certifica a los alumnos que hacen el curso. Quisiera agradecer a la licenciada Sonia por su presencia, por compartir con nosotros. También a los
profesores que vinieron de tan lejos, al Gran Kunumí, al profesor Fariña, que viajaron casi 30 horas para compartir con nosotros. Muchísimas gracias. A los amigos invitados que vinieron a compartir también, y a todos los que hoy estuvieron presentes, muchísimas gracias.